Metrópolis con ustedes con temas muy importantes. Podríamos hablar de vivienda, tenemos pendiente un invitado que aún no llega. Vamos a hablar de campaña, de las condiciones de uno de los candidatos y vamos a hablar de un acontecimiento que se mezclan los sentimientos cuando uno se refiere al mismo. Se trata de lo que ocurrió con un contertulio habitual de Metrópolis cuando estaba en campaña para ser rector, un amigo, Mateo Aquino Febrillé. Y vamos a referirnos también a lo que le pasa a nuestra política. Tiene que ver con uno de los involucrados en esta muerte. Se trata del candidato a diputado por San Cristóbal, que es Blas Peralta, que componen esa nómina de transportistas que tiene el PRM para las elecciones próximas, y ya las elecciones de mayo. Está Ubiere como candidato a senador, Antonio Marte como candidato a senador y Blas Peralta. La última información que tenemos es que, de acuerdo con las reglas, con las leyes, con la Constitución, Blas podría seguir siendo el candidato al PRM. No sabemos qué tanto arriesgaría el partido si lo mantiene. Pero, como decía, es repetir todo lo que hemos dicho durante esta semana a propósito de esta muerte y a propósito de la necesidad de los partidos de hacer algo con las personas que escoge para representarlo y para que nosotros como electores votemos y avalemos esas candidaturas. Pero vamos a darle la bienvenida a un joven que fue dirigente estudiantil. Yo creo que a partir de ese trabajo usted se dio a conocer no solo en el campus universitario, sino, bueno, eso uno dice en el país, pero al principio usted era muy conocido por su actividad como dirigente estudiantil. Algunos hemos dicho que ya esa etapa de dirigentes estudiantiles que podían comunicarse, que podían demandar, exigir, como que se está perdiendo cada vez más. Antes lo comparábamos con Asdrúbal Domínguez, con Amín, esa época, y después fue el deterioro hasta llegar a lo que tenemos en la UAS, que después podríamos comentarlo con usted. Y Stapleton Pilier ahora forma parte de los jóvenes que avalan, apoyan la candidatura de Danilo Medina Sánchez. Y que además, y hoy también teníamos un invitado para rebatir, pero no sé, los entaponamientos, y ya, ¿tú crees que el reloj ya está con una cuenta regresiva o no? Sí, claro. Estamos, primero, saludos a todas las personas que sintonizan tu programa, Carmen, este legendario programa, y a ti, gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas, de conversar con tu audiencia y contigo sobre esos temas de interés. Yo pienso que sí, el proceso ya está en el punto de no vuelta atrás. Ese es donde se le da la última, en el último tramo. Este último tramo comienza con, que ya está, cuando digo que comienza es porque tenemos Semana Santa, que realmente ya la inscripción de las candidaturas es la última fase de este proceso, de este tramo de las campañas, y luego el lunes, después del domingo de Semana Santa, inicia ya la fase final con menos de 50 días, con alrededor de 50 días, que es lo que faltan para el 15 de mayo. ¿No se puede considerar triunfalismo que ustedes estén tan aferrados a los números de las encuestas y digan que esto es casi un clavo pasado, ¿qué se dice? Con Mira, la diferencia que el presidente y candidato dice que cada día hay que buscar votos. Sí, mira, voy a aprovechar para responder esa pregunta, un fragmento del discurso de Danilo Medina en Pedernales. En ese evento él dijo, miren, mis números dicen que nosotros tenemos un 64%. Pero en ese momento, las elecciones no son hoy, son en 58 días. Y como son en 58 días, yo salgo los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos,
los lunes, los martes, a buscar los votos como si estuvieran en tercero. ¿Por qué él dice eso? Porque ese es el antídoto a la ventaja la ventaja electoral tan significativa que se ha presentado en este proceso electoral. Yo entiendo que Danilo Medina conoce muy bien, porque antes de ser candidato, su rol principal en el PLD fue de estratega, de director de campaña, de manejador de esos procesos, y eso le da a él una madurez que le permite entender que esos números pueden generar ese efecto triunfalista que realmente se siente más en los medios que en las estructuras, porque en las estructuras estamos viendo no solamente la elección presidencial, hay demarcaciones donde el trabajo se intensifica, ya no tanto por los números que tiene el presidente, sino porque el senador está muy bajo, porque el diputado se encuentra en un mal momento, porque el síndico puede mejorar algunos puntos, y esa, que la primera plana de la Gallup no te lo presenta, son las variables que cuando uno va profundizando en el proceso se da cuenta que son los matices que van a regir el proceso desde del domingo después, del lunes después de Semana Santa hasta alrededor del 12 de mayo, que la Junta Central Electoral clausura el proselitismo. Mira, a veces yo noto que ustedes, cuando hablan y avalan las últimas encuestas, sobre todo la Gallup, que es la de más reciente aparición, un poco se concentran en la figura del candidato a la presidencia y también de la candidata a la vicepresidencia, y se olvidan de algo fundamental, que son las candidaturas municipales y congresuales. Yo quiero que usted me diga cuál es la evaluación estratégica, técnica y de conocimiento que ustedes tienen de esas candidaturas, porque muchos nos dicen, aquí y en otros programas, bueno, ganará Danilo la presidencia, pero en tales, cuales y más cuales provincias, ahí no. Sin embargo, cualquiera que conozca ese complicado mapa electoral de hoy día, sabe que para cualquier coalición va a resultar un tanto difícil, e incluso para la selección. Hay comunidades donde, hay provincias donde la candidatura a alcalde es reformista con PRD o PRM con PLD. Yo no entiendo eso, Stapleton Pilier. Tú me vas a explicar. Ustedes nada más ganan arriba, entonces. No. Yo pienso que en mi análisis, voy a hacer dos cosas. Desde el Comando Central de Campaña se tiene tres frentes. Se tiene la campaña presidencial, que se maneja con una estrategia, con un posicionamiento de temas. Se tiene las campañas congresionales, los llama la boleta B, donde se desarrollan también un sinnúmero de acciones que van en correspondencia con esa dinámica que es distinta a la dinámica presidencial. Y está la boleta C, que comprenden tanto los alcaldes como los directores de distrito municipal, y en los vicesíndicos y los regidores y los vocales. En esta etapa la campaña se vuelve un poco más compleja. Yo no te podría decir que porque son municipios 158, distritos municipales son alrededor de más de 200, casi 250 más o menos. Y aprovecho para hacer un paréntesis, que yo entiendo que en la ley de desarrollo, en la ley de organización territorial, tiene que evaluarse la viabilidad de muchos distritos y municipios. Ya esto es un elemento personal, quitándome la condición de vocero, porque yo soy una persona que creo mucho en la municipalidad y creo que esa fragmentación excesiva lo que hace es un debilitamiento de las unidades municipales. Pero volviendo al tema, porque no lo puedo dejar de concatenar, porque muchos de esos municipios generan muchos niveles de insatisfacción porque son tan pequeños que no tienen los elementos institucionales mínimos para brindar los servicios básicos que necesitan los ciudadanos, y normalmente esos son los municipios de mayor nivel de necesidad. Y yo entiendo que la administración pública
Dominicana debería de generar un rol mucho más protagónico a la municipalidad con las reformas que ésta necesita, porque es realmente el gobierno más cercano. En este mapa de las 32 provincias, el PLD se encuentra en un excelente posicionamiento, unos mejores que otros, en las 32 provincias. Hay candidaturas a senadores que se encuentran en un debate, son las minorías. La mayoría, te puedo decir que más de 25 senadurías, el PLD se encuentra en un sólido primer lugar. En las otras se encuentra en un proceso de afinamiento de la candidatura, de solucionar algunos problemas internos que se han generado, y se está tomando de parte del comando de campaña acciones que llevan a esos candidatos a estar en la pelea, en lo que uno dice en la pelea. Y vemos esto como una dinámica propia de unas elecciones que no tienen referente, porque en el último proceso que se dio unas elecciones como esta fue en el año 1994, antes de la reforma constitucional del año 1996, que es la que divide las elecciones en las congresuales en un periodo de 2 años. Con 2 años después de la crisis del 94. Después de la crisis del 94 que todos recordamos. Como esto es un proceso nuevo, ni los partidos estaban en capacidad operativa de manejar las complejidades de los diferentes situaciones que se generan, y lo que veremos es, y por eso es que ha sido tan complejo el montaje, tanto de los partidos como de la Junta, de este proceso que es de 3. Vamos a hacer una pausa, y a propósito de la Junta y de complejo proceso, tenemos que mencionar todo lo que ha ocurrido durante esta semana con la consolidación de las candidaturas, y también con la importantísima candidatura a la alcaldía por el Distrito Nacional, con un aval empresarial que a muchos ha sorprendido, a otros no, y no sabemos si esto conviene o no. Hacemos una pausa y regresamos. Seguimos conversando con uno de los voceros de la campaña, el licenciado Stapleton Pilier. Le decía que esta semana vimos algo que incluso el presidente de la República lo citó en un discurso, cómo nuestros partidos políticos ya no tienen el perfil de lo que fueron en un principio. Ya los partidos políticos tienen unos agentes, como se trata en la pelota, como que ellos ven a los prospectos y le dicen tú, entonces se negocia. Lo que ha pasado con la inscripción de las candidaturas es una prueba más de ese asunto. Incluso la incompetencia que demostraron los partidos con el nuevo sistema, la tecnología que tiene la Junta, hizo que concedieran un plazo, un día más. Pero lo que se cuenta, y dentro de 10 años lo sabremos, es que salían y cotizaban, que cuánto es que me va a dar, que no, que mi hijo tiene que ir, que mi tío, mi primo y demás familiares. Mientras ocurría eso, se discutía en el PRM si podía ir o no el señor emprendedor, que además es diputado, que siempre lo han ligado con una familia poderosísima en el país, pero no solo en el país, sino algunos le dicen los dueños de la ciudad, con todo el cariño a la familia Vicini. Y finalmente, al parecer, registran, declaran, hacen constar que ese será el candidato alcalde. Es una fuerte competencia para Roberto Salcedo y para Francina Hungría ya la declaración de David Collado como el candidato del reformista y del PRM, creo, ¿no? El reformista lo escribió primero por la situación que existía en el Partido Revolucionario Moderno con respecto al señor Fello Suberví, que en el día el día jueves apoyó con otros 2 alcaldes a Roberto Salcedo, y realmente incluyendo a Johnny Ventura y a Franco Valli. Estos 3 en un acto realizaron apoyo al señor Roberto Salcedo. La realidad actual es que Roberto tiene un cómodo posicionamiento, tiene varios meses de campaña, tiene alrededor de 2 meses de campaña intensa, con una tremendísima
elección de vicealcaldesa, y veremos ahora cómo se desarrolla la campaña de David Collado, al cual no se le había visto ni en actividades propias de una campaña, ni tenía expo, ni tenía vallas, ni tenía mano a mano. Entonces veremos ahora en este respaldo, que entiendo lo veo más como más que un respaldo de la familia Vicini, yo veo como un amigo, lo veo, eso es una opinión personal, como un amigo que quiso mandar un mensaje de que no había desamparado, como en todos los medios de comunicación, sin haber sido desmentido, se había planteado de que él había entregado la candidatura por un tema de inconformidad con el listado de los regidores y por su bajo posicionamiento en la campaña. Viene un proceso, quedan 59 días, veremos cómo él va a lograr administrar ese respaldo. Entiendo que los números del Partido de la Liberación Dominicana en la capital hasta ahora son muy sólidos, y el PRM tiene serias bajas en su boleta municipal, encabezadas por Waldy Taveras, que yo lamento de corazón el hecho de que el PRM no haya valorado la gestión y los aportes hechos por Waldy Taveras al Distrito Nacional. Entonces, no se había confirmado, pero sí, parece que ya él mismo lo confirmó. Yo hablé con él, porque independientemente de los partidos, somos amigos, y él me dijo que sí, que él seguía en el PRM, pero que su partido entendió que habían otras personas con más méritos para encabezar la lista. En ese parte sentí que había un poco de dolor, porque cuando tú haces lo correcto, lo que tú esperas es que tu partido te respalde, cosa que no ha ocurrido. Veremos cómo, para poder evaluar el impacto de la candidatura de David Collado, tenemos que esperar, darle por lo menos 2 semanas a que él arranque, para poderlo medir, porque en los momentos actuales entiendo que la situación va a variar. Entonces, para ser objetivo en el análisis, yo entiendo que lo inmediato es esperar que él haga su despliegue, que se vea hasta dónde va a ser el apoyo de la familia Vicini como su principal auspiciador, cuáles son las propuestas que él le presentará al electorado, y veremos hasta qué punto puede crecer, porque realmente su situación actual es de un lejano segundo lugar. Déjame aprovechar, usted que menciona a Waldy Taveras, y a veces hay personas públicas, funcionarios que tienen esa condición que tiene Waldis, que independientemente de su pertenencia a un partido o a otro, tiene el apoyo y el aprecio de diversos sectores, porque él se ha consagrado a la municipalidad, lo ha hecho muy bien, se ha enfrentado a grupos importantes sin dejar de ejercer su profesión y demás, y de verdad es una lástima. Quizás no se evaluó como debió evaluarse la importancia de Waldy en ese lugar. A propósito de evaluación, volvamos a la encuesta, y tenemos muchas preguntas aquí, Stapleton. La encuesta, y yo le comentaba a Rafael Acevedo que la verdad que a él le toca el palo si boga y más palo si no boga. Y ahora nos dicen que estos resultados de la última encuesta Gallup nadie lo entiende. Que eso ahí fue que Rafael Acevedo realmente ya demostró que yo pienso que está casi secuestrado por el gobierno. Alguien decía, cedió al gobierno. No cedió, sino cedió con C. Me imagino que ustedes tienen sus encuestas también. Es una exageración lo que ha hecho la Gallup dominicana con ese 60.3 y ese 30.6. Y además, si eso puede cambiar, porque en política cada día trae su afán, como dice la Biblia. Primero es que las encuestas, ya suena hasta cliché, pero es una realidad. Las encuestas no son palabra de Dios. Las encuestas son fotografías del momento cuando se realizan de forma adecuada. O sea, tenemos que partir que las encuestas, lo más importante es su metodología,
cómo son procesadas, cómo son tabuladas y cómo son presentadas. Si se cumple con los criterios de esa ciencia que es la estadística y que tiene altos grados de certidumbre en cuando se cumple objetivamente. Lo que presenta la Gallup hoy, lo que presenta la Gallup en este panorama actual. Y la Gallup hoy, del periódico hoy. Del periódico hoy, entra en correspondencia con lo que hemos visto. Por ejemplo, el día jueves, la CID Gallup presenta una encuesta que le otorga a Danilo un 62%. La CID Gallup, que no es muchas personas las confunden con la Gallup hoy, le otorga 2 puntos más a Danilo Medina que la encuesta Gallup. Pero ¿por qué es la diferencia? Y la gente dice que si el PLD está obsesionado con esos números tan altos. No, yo le voy a explicar por qué. Lo que pasa es que el posicionamiento de Danilo Medina se basa en tres grandes pilares. Primero, su gestión de gobierno. Danilo Medina ha sabido comunicar muy bien al pueblo dominicano su gestión de gobierno, cuáles han sido sus logros, cuáles han sido sus objetivos. Lo comunicó de las campañas y tuvo una comunicación constante con los grupos que le generaron apoyo. Por eso vemos que el voto en los jóvenes y en las mujeres es un tema bien significativo. Vemos cómo en las comunidades rurales él tiene un mayor apoyo. Pero yo le voy a decir una cosa, Carmen. Si el presidente va a Quitacoraza, que nunca habían visto un presidente, y le resuelve el problema de Quitacoraza, y le asfalta las calles de Quitacoraza, y le promete una obra pequeña de Quitacoraza, que era el tema de la reparación de una escuela, y se la deja solucionada. Esa comunidad, la forma de agradecerle, de retribuirle ese agradecimiento al presidente es con una valoración positiva, y cuando se mide ahí está el impacto. Esa credibilidad que Danilo ha generado en todo el país y en todos los sectores, en los bajos, en los medios y en los altos, son su principal pilar de popularidad. El segundo es la estructura electoral que le acompaña. Danilo Medina tiene al día de hoy el bloque electoral más grande que se haya podido, que hayamos podido ver en toda la historia democrática post-Trujillo. O sea, no ha existido un candidato que cuente con un mayor respaldo en términos políticos que Danilo Medina. Y un tercero es que la oferta opositora no ha generado el mínimo de entusiasmo y no ha presentado propuestas que generen confianza por una falta de experiencia, una persona inexperta contra, si mezclamos estas tres variables, veremos el por qué ese 60% de Danilo Medina. Y eso lo vamos a comentar cuando regresemos, pero a propósito de los sectores que dice la encuesta que favorecen, o uno de los sectores que favorecen a Danilo Medina Sánchez, escuché al buen amigo, el director de SENASA, Chanel Rosa, que él dice que para los medios de comunicación y para la población lo que no le ocurre a la clase media no existe. Entonces, y él lo dijo y lo cito, si yo no me siento bien con algo, o porque el vino me lo pusieron un poco más caro, o porque el restaurante me cobra mucho ITEVIS, entonces el país se fastidió, por no decir la otra palabra. Así que Chanel Rosa nos enseñó eso. Aquí hacemos una pausa y regresamos. Gracias al presidente Danilo Medina, estamos en esta nueva escuela y nos entregó con mucho amor. Anteriormente estudiaba en el Liceo Matutino Villa Fundación y me salía muy lejos. Yo estaba buscando empleo, no encontraba. Yo tenía una amiga y le dije, consígueme un trabajo a ver, porque ya yo no quiero estar conchando. La hermana mía me dijo, te salió el nombramiento de la escuela, Julio, vete al banco. Gracias a la transparencia de los concursos, por eso es que yo estoy trabajando aquí. Usted está nombrado, y yo, gracias a Dios.
Mi madre se siente muy orgullosa del trabajo que han hecho en esta comunidad. Es más cómodo porque uno se va a trabajar y no tiene el tormento de que andan en la calle. Particularmente los hijos míos tenían que caminar por lo menos 2 kilómetros para poder ir a la escuela. Ahora, además tienen que cruzar la calle. La esposa mía hace así, me dice, ¿te guardo la comida? Digo, yo no, yo como allá en el trabajo. Aquí nosotros desayunamos, comemos y merendamos. Y nada más hago cena en mi casa de noche. En su casa se ahorran unos pesitos con la comida. Voy a meter los hijos en el seguro. Yo no tenía seguro, pero ahora lo tengo. Caminando. Es una buena idea que sigan construyendo escuelas en el país entero, porque así todo el mundo puede trabajar, como yo estoy trabajando aquí, porque eso no es solamente aquí, eso es en el país entero. Si usted trabaja, la pobreza ya va bajando. Hay un detalle importantísimo y no es detalle, Stapleton Pilier. Vamos a hablar de oposición. Esté o no esté, como ustedes dicen, que no han encontrado el tema preciso o la constancia, yo te puedo decir que sí. Su escudo, su estandarte es la corrupción. Yo no digo el no a la impunidad, sino la corrupción. Es una constante, tú puedes estar hablando del estado del tiempo y siempre van a salir los pecados mortales de la gestión de Danilo Medina. Más pecados que venían de antes, y es un lugar común decir que él no ha tirado piedras para atrás, que él no ha hecho nada. Incluso en esta semana escuché a muchos PRMistas felicitar al procurador y a los representantes del Ministerio Público por la presteza con la que han actuado en torno al caso de Mateo Aquino Febrillé, que después sería bueno que tú como guardián claro, comentaras. Entonces, ¿cómo ustedes vislumbran que en los 50 y tantos días que faltan, ese embate, hablando de la corrupción y diciéndole a ustedes corruptos como los más, cómo ustedes piensan que esto va a afectar la candidatura de Danilo Medina y de todos los PLDistas? Claro, mira, yo te voy a decir algo. Primero es que el tema del combate a la corrupción debe de ser un tema político. Lo malo es que sea un tema de campaña. Porque y hay una diferencia. Cuando es un tema político, son principios que rigen la conducta de esa persona, que son valores, los cuales en todo momento esa persona está defendiendo. Cuando son posiciones de campaña, simplemente se asumen con el único objetivo de desmeritar, en ocasiones de difamar, para lograr un objetivo eminentemente electoral. En el caso mío, en mi condición de vocero y en mi condición de ciudadano, yo entiendo que cada inversión de un peso dominicano tiene que estar debidamente, tiene que tener su tasa de retorno. Y las acciones de corrupción tienen que ser combatidas. Ahora, yo voy a tomar 3 ejemplos, simplemente de algunas medidas que Danilo ha tomado en su condición de candidato. Y usted, como una persona que ha estado en la vida pública durante mucho tiempo, me dirá si son cosas que ocurren en todos los procesos electorales. Danilo Medina envió a través del Ministerio de la Presidencia una circular que prohibía y hacía un mandato al director de AMET de que si encontraba un vehículo en actos oficiales, en actos de campañas, vehículos oficiales, debían de ser incautados y sancionados a las personas que incurrieran en ese hecho. Segundo, Danilo Medina, a través del ministro de la Presidencia, creó una acción que no solamente eran los vehículos, sino los recursos públicos. Se le envió a todos los ministerios, a todas las instituciones públicas del Poder Ejecutivo. Pero no obstante eso, Danilo Medina tomó otra decisión y fue congelar el nombramiento de personal temporero, de personal temporal en la administración pública hasta el día de elecciones. O sea, para una forma de que un ministro, un director general no pueda
nombrar una persona con el objetivo de que respalde o no al presidente de la República. Y tercero, y quizás una de las más importantes, aprobar el decreto que crea el reglamento de la ley de declaración jurada, que es una ley de alto impacto en la administración pública, porque genera mecanismos institucionales para que la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público y la Tesorería Nacional tomen acciones contra las personas que incumplan esa normativa, porque uno de los mecanismos que tiene el Estado de verificar el tema del enriquecimiento ilícito es el patrimonio de esa persona, y que si ese patrimonio declarado es el real. Entonces, esas acciones, para ponerle 3 casos puntuales, no lo había tomado ningún presidente. Entonces, yo me imagino que como vocero y como estratega, ustedes monitorean los programas de radio, los programas de televisión. Ya hace mucho tiempo que ustedes tienen que fijarse, y eso lo comentó hace años Roberto Rodríguez Marchena en una ocasión, que le decíamos, ¿dónde estás haciendo campaña? Él decía, estoy en las provincias, porque en las provincias hay canales de televisión locales y hay emisoras locales. ¿Ustedes no notan que medidas que pueden satisfacer a la población, independientemente que sea morada, blanca, colorada o azul, no se le da la importancia y la difusión que amerita? Mire, yo entiendo que la difusión en un proceso electoral, no sé si entendí bien, el tema es decir, esas medidas, hay programas emblemáticos que no las comentan. Prefieren, ¿por qué? Es que decir algo positivo del gobierno te convierte en réprobo o en cómplice de lo negativo, y no importa que para comunicar tú tengas que decir lo bueno y lo malo de cualquiera. Bueno, mira, te voy a decir, en mi condición de vocero, yo cuando normalmente me toca en medios adversos, y yo voy y tengo la posibilidad de comunicarle estas acciones y de plantear una acción alternativa. En muchos casos hay medios que tienden y le favorece más el tema de un sensacionalismo, y también ese presentar solamente la parte oscura de la moneda. Yo le puedo decir que el tema de la corrupción y cualquier otro tema, la campaña de Danilo Medina está en capacidad de conversarla y de dialogarla con el país y con los ciudadanos, porque existen acciones desde la aplicación de las políticas públicas que han demostrado de que son correctivas y que son mejorables, que son perfectibles. Yo entiendo que el tema de la corrupción no debe de ser, y el principal comprometido con la transparencia, el principal comprometido con el uso eficiente de los recursos públicos, que en una sociedad como esta son limitados y que muchas veces no lo utilizamos de la mejor manera posible, no porque el presidente Danilo Medina quiera, porque hay temas que son sistémicos, hay temas que son culturales. Y yo entiendo que exigir mayor transparencia y exigir sanciones para quienes incumplan en sus funciones, pero sin tener corruptos favoritos. Porque ya me permita esto solamente, porque yo te puedo decir que muchas de las personas que usted ve diciendo, y le voy a hacer solamente dos comentarios sobre este tema. Una, no tener corruptos favoritos, porque muchas de las personas que usted ve con las posiciones más ácidas con respecto a un determinado personaje público o político son las que toman la decisión de mirar para otro lado con respecto a otro corrupto. La diferencia es que con ese corrupto, esa persona o tuvo negocios o tuvo una relación personal o tuvo una relación particular. Entonces nosotros tenemos que, como sociedad, porque los corruptos no se puede decir que no existen en República Dominicana, pero nosotros tenemos que asumir con responsabilidad y como sociedad el hecho de tener mayor transparencia y que los hechos de corrupción sean sancionados. No importa quién sea ni de qué partido sean. Y eso solamente ocurrirá cuando la combate a la corrupción salga de las campañas y se asuma, como asumimos el 4%, como una posición de país. En la encuesta Gallup, para disgusto de muchos,
coloca la preocupación de la corrupción en un lugar no privilegiado. Sin embargo, con un 75% sí coloca la inseguridad ciudadana. ¿Cómo piensan ustedes enfrentar en estos días que faltan la inseguridad ciudadana, el deterioro de la fe pública, si podríamos decir así, en las medidas que ha tratado o que han implementado las autoridades correspondientes para contrarrestar esta inseguridad y la violencia que hay en las calles? Sí, yo pienso que realmente el tema de la inseguridad, yo pienso que no es una preocupación del 75% de la población, es una preocupación del 100% de la población. Yo entiendo que el hecho de tener una sociedad con mayor seguridad, una sociedad donde usted pueda caminar, donde usted no se sienta con el temor de ser atracado, una sociedad donde usted no sienta que andar con una prenda sea el equivalente a poder perder la vida, es una preocupación que es latente y vital en el pueblo dominicano. Yo voy a decirle con respecto al tema de la inseguridad, y es que algunas acciones que se han tomado. Yo entiendo que la gran meta en los próximos días es de una vez y por todas el tema de la reforma policial. Yo pienso que una de los temas pendientes, porque en estos 4 años hemos hecho muchas cosas por el país, pero realmente tenemos que ser humildes y saber que hay temas que no hemos podido concluir, aunque en este proceso se han realizado inversiones cuantiosas, esencialmente en infraestructura y equipos a la Policía Nacional. Es indispensable el hecho de tener una normativa actualizada que corrija muchas situaciones a lo interno de la policía, que como vemos impactan mucho. Pero acciones como el 911 han mejorado el sentimiento de seguridad de los ciudadanos, que ante un hecho no solamente de violencia o hasta una situación de un accidente de tránsito, tienen un auxilio del Estado sin importar que usted sea rico o que usted sea pobre. Si usted llama al 911, él va a ir a asistirlo y le va a dar protección y le va a dar un servicio estandarizado de calidad, como deben de hacerlo los estados, que deben de actuar a servirle a los ciudadanos, no a los ricos, no a los pobres, sino a todos los ciudadanos. No, y para enfrentarlo, yo pienso que hay un antes y después de las cámaras. Eso ha cambiado todo, aunque después las medidas de coerción sean vete para tu casa y gracias, pero las cámaras han cambiado. Hacemos otra pausa y regresamos. Para la comunidad guasdiana tiene que ser importante este hecho que termina con la vida de Mateo Aquino Febrillé. A veces decimos que no lo creemos, y más de esa forma. ¿Qué piensas de este hecho? Mira, yo pienso que este hecho debe de llamar a la República Dominicana a mucha reflexión. Yo pienso que concatenando con el tema de la inseguridad, nosotros tenemos una sociedad muy violenta. Una sociedad violenta y fuertemente armada. Entonces, cuando vemos que por una riña personal, una persona, ya sea a Mateo Aquino Febrillé o a la otra persona, sale con ánimo de matar y con armas y se siente y lo persigue para matarlo, te da una evidencia y este no es el primer caso de que se toman la desvalorización de la vida humana. Yo pienso que esto debe de servirnos a nosotros para reflexionar, por ejemplo, el tema de la ley de armas. Nosotros tenemos una ley de armas desfasada donde no regula de forma efectiva el hecho de la posesión de un arma, y ya lo dije en el momento en el que el ex alcalde, el fallecido alcalde de la provincia de Santo Domingo, Juan de los Santos, que también, o sea, nosotros tenemos que controlar el hecho de quién y por qué poseer un arma de fuego. Eso no puede ser cualquier persona
que tenga la Pero es posesión de arma que de el fuego. matador no es cualquier persona. Blas Peralta conforma junto a Ovieres y Antonio Marte uno de los grupos más poderosos de este país. Voy entonces pero yo quiero dejar establecido, porque muchas veces mueren personas que no son de ese nivel de impacto en el ánimo nacional, pero que son víctimas de que y para ponerte un sencillo caso, los feminicidios son armas legales de personas que no están en condiciones mentales de tener un arma de fuego. Y no son armas ilegales la mayoría de los homicidas de nuestras mujeres. Entonces, lo segundo es con el tema de la actitud. A mí me ha impactado mucho la actitud que ha asumido Blas Peralta posterior al hecho. O sea, una actitud de burla a la sociedad. O sea, lo que él está haciendo después de ese horrendo crimen, ese brutal asesinato, es otro crimen. O sea, actuar de frente al país, intentando burlarlo, es algo que es bochornoso y reprochable. Y aprovecho la oportunidad para realizarlo, porque es una cobardía. Es una cobardía después de que usted hace un hecho tan atroz, no ser lo suficientemente responsable de asumir con valentía, como usted tuvo la hombría de apretar el gatillo, de asumir su responsabilidad, intentar engañar a este país. Yo entiendo que la justicia, y felicito al juez de instrucción Alejandro Vargas por el dictamen de 1 año de prisión preventiva y que debe de tener una sanción ejemplar para que estas personas como él, que sienten que están por encima de la ley y que están acostumbrados a actuar con violencia en cada uno de los escenarios en que se desenvuelven, sirva como un ejemplo aleccionador. Porque realmente esta persona que tuvo mucho poder, cegó una vida de una persona que es un ejemplo de superación. Mateo Aquino Febrillet tiene que ser uno de los rectores que no viene del típico catedrático guasdiano, que viene de los sectores más humildes de la universidad, pero que siempre se manejó con un alto sentido de la concertación. Y eso es algo que nosotros debemos de valorar, porque no todos los días una persona de sus orígenes llega a la posición que él llegó con su agenda, porque a mí me encantaba un programa de televisión que él tenía, donde él hacía reflexiones sobre la educación superior, que deberíamos un día hablar sobre eso, porque yo soy de los que creo que el modelo de la UAS está agotado. Yo entiendo que yo pienso en otro modelo, pero que lo compartí en ocasiones con él, en el cual teníamos diferencias, pero todo en el marco de un respeto. Yo entiendo que la comunidad guasdiana se siente muy triste porque perdió a un gran hombre, y la sociedad dominicana también. Muchísimas gracias por este programa, por tu tiempo. Esperamos tenerte antes de que se cumplan los días previos ya al 15 de mayo. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros, como siempre.